Muy buenas tardes a todos y todas. Es un gusto poder estar con ustedes nuevamente en esta nueva edición del Programa Latinoamericano Interuniversitario de Derechos Humanos en el Diplomado de Educación en Derechos Humanos. Hoy estamos en nuestra sesión en vivo número 2 de esta materia 1 en Derechos Humanos, Protección y Estándares Internacionales en esta semana número 3, sí que en la que estamos aprovechando y compartiendo en estos temas. Quisiera, a manera de introducción, que ustedes me comentaran un poco eh, su experiencia, cómo ha sido en este módulo, en el diplomado si quieren, pero específicamente en este módulo, los que tuvieron oportunidad, entiendo que todos y todas, de ver la clase grabada, cómo les pareció, si creen que llenó el cometido y si hay sugerencias de cómo mejorarla, igualmente. Demos unos pequeños minutos para esta primera parte. No sé quiénes quisieran intervenir. ¿Alguien? Quien sea. En la primera sesión había mucha participación y espero que esta no sea, no sea distinta. No sé si alguien quisiera o no les pareció nada la clase grabada, ¿no? Lo dices en un sentido de sugerencias para mejorar, ¿no? Creo que por eso es que nadie de pronto está participando porque no, a mí personalmente me pareció bien, me pareció completa y que fue una gran introducción para poder completar las actividades. Muchísimas gracias, Mariana. Gracias, Mariana. Muy, muy importante tu intervención. ¿Alguien más? ¿O todos comparten lo que dice Mariana? Igual nos pueden comentar. Ya saben que es un foro abierto en el que pueden ustedes también opinar, sugerir, recomendar. Por favor, José. Bien, me pareció bastante interesante partiendo de dos elementos para mí que son fundamentales en este tipo de metodología de trabajo. Tanto en la exposición suya, en la que hizo en la clase pasada, como la que presentó, creo que en el año pasado también, Ujú. que me pareció un poquito más amplia que esta, hay suficientes elementos ahí planteados por usted que nos dan como el hilo histórico del desarrollo de los derechos humanos. Y hay puntos que en algún momento, en su historia digo, y hay puntos que en algún momento me gustaría que conversáramos porque veo algunas personas que preguntan, del equipo, de las que están con nosotros, que exactamente cuando se habla de dignidad del hombre en los derechos humanos, como si es como, si no estoy equivocado, como muy atemporal, como que ahora mismo no quiere significar lo que quería significar antes, que es un tema que quiero que volvamos sobre eso, pero me parece que hubo mucha claridad, de una manera pedagógica que usted pudo introducir el tema, como al mismo tiempo, cuando uno relaciona eso con la vida cotidiana, puede descubrir cosas que no había tomado en cuenta. Me parece importante continuar en este tipo de metodología y que podamos participar en el mismo ritmo, ¿no? Muy interesante, muchas gracias. Gracias, José. Ahora le doy la palabra a José Saavedra. Comentar, usted lo dijo muy bien. Obviamente la clase grabada tiene, digamos, más concepto, más estructura de clase, porque lo que hicimos y lo que planteó la organización a mí me pareció bastante interesante y un reto para uno también como facilitador era intentar no repetir. Si ya teníamos la clase grabada, ya habíamos hecho ese primer esfuerzo de producción de tiempo, aprovechar estas clases en vivo para esto que usted está haciendo, plantear temas de discusión. Tal vez en la primera sesión era un poco menos fácil que ahora, un poco más complejo hacer ese planteamiento de temas de discusión, sobre todo porque no nos conocíamos, porque era el inicio del módulo, pero ahora que ustedes ya llevan un recorrido, que vieron la clase en vivo, que hicieron
las evaluaciones, ¿sí? Esto permite tener mayores elementos para plantear lo que usted está haciendo. Un tema de debate en el que todos y todas podemos participar. Gracias, José. José Saavedra, por favor. Bueno, un saludo afectuoso, profesor, a todos los compañeros y compañeras también que están presentes en el seminario. Gracias, igual. Bueno, de mi parte, como lo dije cuando me tocó presentarme la clase anterior, sorprendido porque durante mi tiempo de formación de trabajo siempre me he enfocado en la parte más práctica de la protección de los derechos, principalmente en el mundo de la infancia y la adolescencia, y ahora adentrarme a un marco más teórico me ha permitido un campo de acción mucho más ambicioso en todo sentido. Creo que uno empieza a hacer reflexiones mucho más contingentes, haciendo una visión no solamente de lo que le toca vivir a uno cotidianamente en cada uno de las acciones que desempeño en la comuna donde trabajo, sino que ahora uno mira las cosas con historia, las mira entendiendo un proceso de reflexión también, paso a paso, cómo se ha ido dando todo esto. Y creo que, por lo menos para mí, infinitamente agradecido también de esa puerta que se está abriendo, porque obviamente el fortalecimiento de los conocimientos en materia de la sensibilización de los derechos abre un espectro de acción de factor de cambio tremendamente significativo en cualquier parte donde uno esté. Es decir, claramente uno llega con esto al trabajo, lo comparte, lo socializa, lo quiere contagiar. Creo que es muy interesante todo lo que se está abriendo y por lo menos para mí, infinitamente agradecido de ser parte de esta experiencia que ojalá que para todos los compañeros y compañeras les resulte también tremendamente significativa y por supuesto sigamos creciendo en nuestros conocimientos. Yo de mi parte agradecido y también feliz de poder seguir creciendo en este camino que obviamente uno, claro, por estar en el ejercicio práctico todos los días, sus conocimientos se centran mucho en manejar el ejercicio de muchas cosas, pero ahora eh, esto mejora el discurso, mejora la alianza, potencia también tus habilidades y creo que en ese sentido el diplomado va en un camino muy, muy bien elaborado. Felicito también a la gente que está detrás de esto porque claramente se nota la reflexión que han tenido durante el paso del tiempo del desarrollo del trabajo académico. Muchísimas gracias, José. No sabe cómo nos alienta, hablo en plural, y personalmente me alientan sus palabras, sus conceptos, saber que hay una semilla, que hay un aporte a lo que cada uno de ustedes realiza, sobre todo porque yo no, cuando uno trabaja en esto a diario y estos conceptos teóricos los maneja, a veces sin reflexionar, el punto que usted toca es bastante importante, cree que esa visión teórica a veces no es algo vivo, no es algo práctico, no es algo que se traduzca. Sí, por ejemplo, en la defensa de los derechos humanos, usted que trabaja en el campo de la niñez y la adolescencia, que se traduzca, pero experiencias y aportes como el suyo, comentarios, a mí por lo menos me dejan una gran satisfacción de participar en este diplomado y de poder compartir con ustedes pues lo poco que uno va aprendiendo en este campo. Lo conversamos al inicio con el profesor Alipio. El conocimiento es extenso, es amplísimo, ¿sí? Lo importante es saber captar aquello que realmente aporte a la labor que realizamos en el campo profesional, laboral, pero también incluso en el campo familiar y personal, porque los derechos humanos se viven incluso desde casa, ¿verdad? Muchas gracias, José. Le agradezco mucho. Yo no sé si alguien quisiera comentar o, si les parece, nos adentramos en ese interesante tema que nos planteó José Ceballos. Me parece muy interesante el tema de la dignidad humana, ¿verdad? Voy a hacer un par de reflexiones. No sé si logré del todo captar digamos, ese planteamiento tan interesante que usted hacía. Espero no irme tan por la tangente, diría yo, pero y si no, usted nos reconduce. ¿Verdad? El tema de la dignidad humana, primero es crucial, es básico cuando hablamos de derechos humanos. ¿Sí? Los humanos se fundamentan en la dignidad de la persona y eso creo que todos lo tenemos claro.
Este concepto de dignidad humana, yo no sé si podemos decir que ha evolucionado o ha mutado alrededor, digamos, con el paso del tiempo, pero lo que sí es cierto es que aún entendiendo que los derechos humanos residen y se fundamentan en la dignidad de la persona, en un inicio, los derechos como los conocemos, y creo que algo se dijo en la clase grabada, en los antecedentes de Inglaterra, en los antecedentes franceses, incluso en los antecedentes americanos, esa dignidad parecía ser una dignidad a medias, una dignidad que no se le reconocía a todos, ¿no? Y por decir un par de elementos, las mujeres no estaban incluidas dentro del catálogo universal de los derechos y tampoco las personas que, ya sea por su raza, por su condición social, no eran considerados ciudadanos o incluso eran considerados esclavos, ¿verdad? A mí, yo siempre me resuenan las palabras de una jueza estadounidense ya fallecida, algunos de ustedes la recordarán, Ruth Bader Ginsburg, que ella con una visión muy, no sé si el concepto será muy feminista, no lo sé, no manejo mucho esos conceptos, pero como una mujer, digamos, una visión de reivindicación de los derechos de las mujeres, no es por ahí por donde voy, si perjuicio que alguien quiere, lo comentamos, pero ella decía que el Acta de Independencia de los Estados Unidos comienza con las tres palabras, we the people, nosotros el pueblo. Pero ella decía, pero ese we the people no incluía, no todos estábamos incluidos en we the people. No estaban incluidas las mujeres, no estaban incluidos los esclavos, no estaban incluidos los afroamericanos, y aún así existía una fundamentación de los derechos humanos en la dignidad de la persona. Pero era una fundamentación parcial, relativa. Incluso, fíjense qué paradójico, sobreponiendo el nombre de Dios en, en la base y en el fundamento de los derechos humanos, pero aún invocando el nombre de Dios como base de estos derechos, eran derechos que no eran reconocidos para todos y para todas, ¿verdad? Es paradójico como paradójica ha sido la historia de la humanidad y vaya si no, paradójica la historia de los derechos y concretamente de los derechos humanos. A mí me parece, voy a tal vez ser muy radical en esto, pero estoy totalmente abierto a opiniones, a criterios, que la dignidad es la misma antes y ahora. ¿Sí? La dignidad de la persona reside en su capacidad de decidir y de actuar libremente, porque así es como es nuestra naturaleza, ¿verdad? Así es como, digamos, no es la propia creación del ser humano determina su esencia en la naturaleza, ¿verdad? Alguna teoría, a mí me gusta mucho digamos, esa visión filosófica de los derechos humanos, refiere que el ser humano, el hombre y la mujer, antes incluso se decían derechos del hombre, ¿verdad? Donde en el hombre estaba incluido todo, y hoy en día sabemos que no, ¿verdad? Son derechos humanos, derechos de las personas, ¿sí? Pero esta teoría dice, dentro de todo, el profesor Peces Barba, por ejemplo, que el ser humano tiene, digamos, el privilegio de ser la criatura que está sobre las otras criaturas de la naturaleza, precisamente por su dignidad, por su capacidad de raciocinio, su capacidad de elegir y su capacidad de decidir libremente. Y aquí voy a hacer una referencia a una segunda reflexión sobre este tema. Y espero que me entiendan de lo que voy a decir. Obviamente me van a entender, pero que me comprendan que no estoy siendo excluyente. Pero esta propia dignidad es la que determina, por ejemplo, que no hablemos de derechos de los animales. Yo sé que este punto es debatible, es incluso hasta conflictivo, sobre todo a quienes, yo me incluyo, somos amantes de los animales. Yo tengo una mascota, Toby, nuestro perro labrador, que yo digo es que solo le falta hablar, ¿no? Sobre todo porque entiende y a veces entienden cosas que ni las propias personas con las que estamos entienden esa sensación, ese sentimiento, ese estado de ánimo tan particular
que estos seres, estas criaturas, logran sentir, ¿verdad? Pero aún con eso, creo que hay que ser bastante claros de que la dignidad humana no la compartimos con otros seres de la naturaleza y que por ende, cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de derechos de las personas. Que no estoy diciendo con esto que estas criaturas de la naturaleza, pero me estoy refiriendo específicamente a los animales, no merezcan protección. Claro que la merecen. Que puedan ser maltratados, para nada. Que se pueda reprimir y sancionar el maltrato animal, totalmente de acuerdo. Pero no porque hayan derechos, sino porque al final de cuentas la protección de los animales se reconduce a nosotras las personas. ¿Sí? Pero creo que esto es bastante importante y que a veces en un mundo donde todo es tan relativo, en un mundo donde los valores, sí, muchas veces se van perdiendo, pero no porque se pierdan de tajo, sino porque se van difuminando en cosas donde ya no sabemos si existe o no existe un valor, si existe o no existe algo que merezca ser protegido y que merezca ser digno de ejemplo. Estoy hablando en todos los ámbitos de la vida en esta era en la que vivimos. ¿Sí? Por eso es que me parece importante afirmar, la dignidad humana es la misma antes y ahora. Que antes no se reconocieran como seres dignos de protección de los derechos humanos a ciertos sectores de la población, no significa que antes no existiera dignidad o que la dignidad la hayan adquirido. No, la dignidad la tiene la especie humana desde el momento en que pisó esta tierra. Y por otro lado, que cuando hablamos de dignidad como fundamento de los derechos, me parece que es importante también ser muy claros que la dignidad la tienen solo las personas, en cualquier condición de persona y cualquiera que sean las características que tenga al haber nacido. Estoy hablando en términos psicológicos, psíquicos, sociales, religiosos, políticos, cualquier condición. Todos y todas somos dignos y por eso titulares de derechos. Y termino con esta idea porque quisiera escucharles, sobre todo José, si respondí en algo lo que usted planteaba. En el caso de los animales, ¿verdad? Entiendo perfectamente la situación. Hay distintas formas de justificar la protección. Una, que es la más tosca, por así decir, los animales son propiedad nuestra y por eso merecen protección. No deja de cosificar a los animales y por ende a veces no es propiamente la que más defendemos, ¿verdad? El otro tiene que ver con que los animales pues son seres de la naturaleza de una cadena, ¿sí? Natural que por eso mismo ameritan protección en función del derecho que como seres humanos tenemos a un ambiente sano y equilibrado. Pero no deja de ver también a los animales, a los seres naturales, como elementos que existen en función de las personas. Otra teoría refiere que se debe proteger a los animales y evitar, digamos, el maltrato en virtud de que ciertas personas se ofenden ante, digamos, el maltrato animal. Es decir, digamos, por un fin de garantizar la paz social, pero no deja de ver esa protección en función de las personas. Y una última, que a mí me parece que es la que va teniendo cada vez más aceptación. José es de Chile, ¿verdad? José Saavedra, en el último texto constitucional, sin ánimo alguno de opinión política, porque ni el espacio lo merece, ni yo tendría autoridad alguna, pero en el último texto que no se aprobó, se seguía de alguna manera esta teoría de que los animales son seres sintientes y que como seres sintientes no tiene el ser humano derecho alguno de hacerles sufrir innecesariamente. Yo creo que esta teoría última es la que tiene un poco más, digamos, de aceptación, porque ya posiciona a los animales no como titulares de derechos. A mí me parece que faltará mucho para que en el derecho internacional se les considere titulares de derechos, pero si ustedes se dan cuenta, les da un espacio propio
como seres sintientes, no seres dignos, pero sí seres sintientes que merecen protección y que por otro lado no existe, digamos, un dominio general por parte del ser humano. Y dije, no sufrimientos innecesarios, porque al final de cuentas nos aprovechamos directa o indirectamente de la naturaleza y de los animales por vía de la alimentación, por vía de instrumentos de todo tipo, ¿no? Piel, todo, ¿no? Y obviamente, pues hay un uso que hace el ser humano también de la naturaleza. La idea de esto es protección sin abuso. Mariana, por favor. Yo creo que esta discusión es extremadamente interesante y Sí. personalmente em, me llega mucho porque al empezar este curso yo tenía una concepción, creo yo, que equivocada de qué eran los derechos humanos. En la primera clase en vivo que tuvimos se hacía la pregunta de qué son los derechos humanos. Antes de yo comenzar con todo, con las lecturas, los videos, etcétera, yo pensaba y relacionaba los derechos humanos como la dignidad del mismo ser humano. Pero creo que poco a poco me voy dando cuenta que es más bien cierto la respuesta a la dignidad, a la naturaleza de la dignidad del ser humano. Y creo yo que es súper importante de la discusión o del argumento que estás dando precisamente porque Niken en el video que se nos asignó mencionaba que los derechos humanos, me disculpan y leo, es la lucha por la liberación de la opresión y la opresión nunca acaba, ¿sí? Por lo tanto, esos derechos humanos siempre van a quedar abiertos, abiertos a avanzar, abiertos a evolucionar, nunca a retroceder. Y esto mismo me parece tan interesante de la mención de los derechos de los animales, si en algún punto vamos a llegar o eso no, porque es muy seguro que lleguemos a ese punto y que por eso con lo que mencionabas de Chile y del derecho constitucional es tan fascinante porque el derecho constitucional es una gran parte, ¿sí? En todo lo que es la evolución de los derechos humanos. Entonces, que me parece interesante que dentro de este curso he aprendido a distinguir entre esos dos conceptos de dignidad y derechos humanos que antes relacionaba yo como el mismo, que me parece a mí que son cosas que van de la mano, pero que definitivamente merecen su distinción, ¿sí? Es decir, eh, para ver si estoy en lo correcto o no y si mis compañeros me complementan o me corrigen, pero la dignidad es algo que ya está, que ya existe, ¿sí? Y que los derechos humanos es simplemente una respuesta a esa opresión o el proceso de liberación del ser humano y de otras criaturas, que se deja, sí, abierto de pronto qué puede pasar en el futuro. Interesante, Mariana. Yo te diría que sí. Esa es, digamos, esa perspectiva. La dignidad es algo inherente al ser humano, antes, hoy y mañana, ¿verdad? Incluso ahora que vemos todo el proceso de, algunos dicen, transhumanización con todo el tema de la inteligencia artificial, la tecnología, pues como sea, lo importante es preservar la dignidad. Y los derechos, siguiendo la línea argumentativa de lo que planteas, me comentas si es así, es algo que no hemos agotado, ¿verdad? Que está en constante evolución, ¿verdad? Y que responde a la dignidad de la persona humana. Ahora voy, Fabián, ahora voy. Lo tengo en lista. Sí, y este punto es bastante interesante porque, por ejemplo, cuando, digamos, anclamos la historia de los derechos humanos allá por el siglo XIII y un poco más, nadie pensaba, por ejemplo, que el trabajo fuera un derecho humano, ¿verdad? Los derechos humanos eran, digamos, contaditos con los dedos de la mano, la vida, la libertad, la seguridad, la propiedad y nada más, ¿verdad? Luego van evolucionando en esa historia de los derechos y el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, pero nadie pensaba, por ejemplo, que el acceso a la información fuera un derecho humano. Y hoy lo es. Yo tengo derecho a conocer, a saber, incluso el derecho a la verdad. Y a futuro no sabemos hasta dónde va a llegar ese catálogo de aquello que sea necesario que se garantice para que se respete nuestra dignidad en este mundo. Sí, Mariana, excelente. Muchas gracias. En el orden, Álvaro, luego Isabela y luego Fabián, que nos escribió por chat. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, me incorporé unos minutos tarde, pero ya me conecté a la discusión, digamos. Quería comentar dos cosas simplemente. Primero,
siempre me pareció extraño esta idea que dice que la dignidad es algo como de la naturaleza humana, digamos, o de la esencia humana. No comulgo mucho con estas ideas de esencias o naturalezas. Eh, Pienso que la dignidad es un valor, como cualquier valor es una construcción humana, y como cualquier valor se construye y se destruye, digamos. Eh, y que es un poco tramposo también, porque es un valor que nos damos los humanos a nosotros mismos. Ujú, Eh, o sea, reconocemos en nosotros ciertas características distintas a todo lo demás existente, y lo valoramos de tal forma que lo elevamos a la categoría de natural o de esencial. Eh, pero seguramente, qué sé yo, como decía Nietzsche, si las moscas hablaran, también encontrarían que son el centro del universo, digamos. ¿Mm? Y también se pensarían como seres dignos, digamos, o tal vez con otro nombre. Entonces creo que es un poco tramposa esta idea de la dignidad como solo del ser humano, ¿sí? Em, pero es una postura personal. Em, y lo otro, claro, es que los derechos de los animales no humanos se fundan en el utilitarismo, principalmente como en ujú, esta teoría utilitarista de Peter Singer, que es como el animalista así por antonomasia desde los años 70 en adelante. En esta idea de que todos los seres, todos los animales, digamos, humanos o no humanos, tienen unos intereses básicos, ¿sí? Que es no sentir dolor o alejarse del dolor y acercarse al placer, digamos, ¿sí? Entonces, ese movimiento de alejamiento del dolor y de acercamiento al placer o al bienestar, eh, sí sería una cuestión natural en todos los animales, humanos y no humanos, y entonces eso es lo que habría que resguardar, digamos. Y eso y es la idea de la sintiencia, ¿no? Como todos los seres ujú. sintientes tienen en su naturaleza un impulso natural, digamos, por acercarse al bienestar o tender hacia el bienestar y el placer y alejarse del dolor. Y por lo tanto, esos intereses habría que resguardarlos a través de ciertos derechos, como garantizar que los animales puedan cumplir con su naturaleza a través de ciertos derechos. Entonces, claro, esta idea estos artículos que se quisieron incorporar en la Constitución fallida, digamos, en Chile, provienen de esa tradición, como el utilitarismo de Singer, y la idea de los intereses en los que se fundan los derechos. Por eso es distinto los derechos humanos que se fundan en el valor de la dignidad, Ujú. pero los derechos animales se fundan en los intereses, digamos, en los intereses de los seres sintientes. Tienen otro fundamento. Muchas gracias, Álvaro. Muy interesante. Un par de comentarios. En cuanto a lo segundo, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Lo único, entiendo que está implícito en lo que comenta, eh, no solo es entender que en la esencia natural o en la naturaleza de los seres vivientes y sintientes está alejarse del dolor, sino eh, establecer más que derechos de los animales, obligaciones o cargas para los seres humanos, para evitar precisamente, eh, repito, desproporcional e innecesariamente hacerle sentir dolor, ¿verdad? No hablamos Claro, todavía de... Sí, claro, porque los animales por sí mismos no pueden ejercer un derecho. claro, ¿Sí? claro, pero no hablamos en sí mismo de derechos de los animales, sino más que todo obligaciones de nosotros los seres humanos para con los animales, Claro. ¿verdad? Pero es un tema interesante. En cuanto a lo primero, usted es el profesor de filosofía, ¿verdad? O de ética. Sí, 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 creo que usted se hace más preguntas que nosotros los abogados, creo yo. Y está bien, porque digamos que el derecho constitucional como lo conocemos, y para ser muy sincero,
nuestra base constitucional del mundo, pero hablemos de América Latina, es una base estadounidense. La visión constitucional es estadounidense y esa visión parte como un dogma de la dignidad humana, ¿verdad? Tiene usted razón, no deja de ser un concepto construido, como lo es el propio concepto de constitución e incluso el concepto de derechos humanos posiblemente. Son conceptos construidos. Me llamó mucho la atención cuando usted dice que los elevamos al concepto, al nivel de valor y los asimilamos como algo natural cuando, pues, posiblemente no lo sea. Muy interesante lo que usted plantea. Lo que sí es cierto es que posiblemente aquí hay un uso pragmático del concepto, como muchas otras teorías americanas, estadounidenses. Sabemos muy bien que en buena medida, si algo tienen las teorías, por lo menos a nivel jurídico y político de Estados Unidos, es ese concepto tan pragmático de todo, y posiblemente es una utilización muy pragmática del concepto que parte como una verdad, como un dogma de la dignidad humana, entendida como algo inherente a la persona, como algo muy propio de su naturaleza de ser, ¿sí? Y a partir de ahí surge la idea de derechos humanos y a la vez la idea de límites y controles al poder. Es lo que dice Nietzsche, ¿no? Esa eterna fricción entre libertad y opresión, ¿sí? Pero es que si no fuera así, tal vez no funcionaría el sistema. Tal vez no habría en dónde anclar, en dónde poner esa base, ese cimiento sólido a partir de la cual se construye no solo los derechos humanos, sino el Estado en sí, el Estado como lo conocemos hoy. Muy interesante lo que usted plantea. Yo, con sinceridad, no me lo había cuestionado, sino que como uno lo aprende y lo vive y lo practica, es como una verdad, como un dogma, no sé cómo decirlo, como una verdad sabida del que es innegable por lo lógica o posiblemente por lo práctica que es y que es nuestra base cuando hablamos de derechos humanos a nivel nacional e internacional y cuando hablamos de derecho constitucional. Termino, la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos parte de esa base como algo innegable, inmutable y en cierta medida como una verdad que existe y que no se duda. Pero muy interesante su punto, Álvaro, muy interesante. Cabe decir algo acá, yo me había abstenido un poco de hacerlo y creo que es no solo porque es academia, sino porque estamos en el contexto de las universidades confiadas a la Compañía de Jesús. Hay una base teocrática muy fuerte en esto también, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, los escolásticos, de los que en buena medida han nutrido la teoría de los derechos humanos y del derecho constitucional, parten de la idea de la dignidad, porque hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, como lo dice el Génesis. Hay una visión, una perspectiva no quiero decir religiosa, pero sí teocrática de todo esto, pero que nunca está de más hacernos ese tipo de preguntas, cuestionarnos de esa manera, porque eso permite, pues, ir más allá de lo que simplemente leemos o simplemente lo que oímos. Excelente, Álvaro, muchas gracias. Por favor, Isabela. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Me gustaría empezar con que este debate me parece, o este intercambio de ideas me parece bastante enriquecedor. Y sí, son temas que creo que a muchos de nosotros nos pueden apasionar bastante y podríamos como estar platicando de ellos mucho tiempo. Eh, Complementando un poco la información que han puesto sobre la mesa. A mí en lo particular me llamó mucho la atención, sobre todo la parte de la historia de cómo fue evolucionando el derecho humano desde la concepción del derecho divino hasta el derecho constitucional. Creo que por mi formación y por mi trabajo, yo estoy mucho más familiarizada con los instrumentos de protección a los derechos humanos, y cuáles son los distintos mecanismos para llegar hasta una corte con algún caso, pero simple y sencillamente ver que
a lo largo de la historia siempre han sido cuestiones de conflicto social los que han empujado a que este concepto vaya evolucionando. Es una percepción bastante interesante y justo esto, ¿no? De que en algún momento se puso sobre la balanza si todo el poder tenía que recaer sobre una sola persona o sobre una monarquía porque tenían un derecho divino otorgado, y si ante los ojos de Dios todos somos iguales, entonces ¿por qué no tendría que ser un poco más equitativo las cargas y las responsabilidades tanto económicas como sociales, ¿no? Em, También después de eso, pues viene la revolución industrial y eso trae consigo también otra carga y otro cambio importante después de la independencia, después viene la Constitución, se empiezan a poner los derechos de los hombres en las constituciones, pero la Segunda Guerra Mundial es la que nos hace ver que necesitamos de alguna u otra manera un consenso, un contrato social, que era algo que mencionábamos en la primera clase, para poder mediar todos los intereses, ¿no? Y buscar de alguna u otra manera utilizar la influencia de los diferentes actores internacionales para poder llegar a un acuerdo, digamos que social o estándar. Y justo que desde la concepción sea un instrumento no vinculante, sino más bien como este acuerdo, como un pacto, malamente dicho, que coloquialmente se conoce como un pacto de caballeros, ¿no? De, bueno, nosotros estamos todos de acuerdo en que es... No sé si solo a mí se nos congeló Creo que... Isabela. Se congeló un ¿Me momento, escuchan? Isabela. Sí, hablaba del Ah, pacto de perdón. caballeros. Sí, o sea, que el llegar a decir de alguna u otra forma de que nosotros tenemos como estas limitantes en el accionar diario. Aló, aló. Sí, le escuchamos. Eh, y decir que de alguna u otra forma las repercusiones en un inicio de no acatar estos acuerdos podría ser nada más como de alguna u otra forma ser excluido de este grupo de países o de estados que están firmando esta carta y después migrar hacia pactos que se vuelven vinculantes, creo que ahí es donde se vuelve interesante la situación, ¿no? Entonces, vamos viendo la evolución y también entendiendo que de alguna u otra forma, en un inicio, eh, era algo que se tenía que, los derechos humanos eran algo que se veían dentro de la jurisdicción de un estado, después empieza a verse la necesidad de hacer como esta protección internacional y eventualmente migramos a que en el 2011 se incluyen no solamente a los estados, sino también a las empresas a través de eh, los, eh, los principios rectores de empresas y derechos humanos de la ONU y vemos cómo va evolucionando cada vez más conforme la complejidad de las sociedades va creciendo, ¿no? Creo que ahí nos deja un punto muy importante en cuanto a la dignidad humana cuando hablamos de ponerlo en métricas tangibles, no qué tanto es digno y qué tanto no es digno. Si estamos todos en consenso de que todos los seres humanos somos dignos, o sea, pudiéramos decir de que, ah, bueno, sin distinción alguna, pero cuando estamos hablando de los DESCA, cuando estamos hablando de los económicos, sociales y civiles, a mí un concepto que me pareció muy interesante era la obligatoriedad del Estado, no solamente de respetar, sino de garantizar, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del derecho a la vivienda y que no significa que si todas las personas que viven dentro de un país no tienen una vivienda o acceso a la vivienda, estén automáticamente incumpliendo con el derecho humano de acceso a la vivienda, sino que hay una limitante y hay como una serie de particularidades donde se dice, se tiene que demostrar que el Estado está utilizando todos los recursos para facilitar que este derecho sea posible dentro de sus circunstancias, ¿no? Eso me parece muy, muy interesante y cuando lo paso al contexto de las empresas, bueno, cuando hablamos de cosas como el salario digno, la jornada digna, bueno,
ahí siempre son temas de debate muy interesantes, ¿no? O sea, ¿dónde ponemos la línea de qué se convierte en digno y qué no es digno, ¿no? Al final de cuentas, creo que como todos los derechos humanos, pues son pro persona, entonces siempre buscando como la mayor protección y siempre buscando como el mayor beneficio en pro de las personas. Ahora, cuando hablamos del tema de los derechos de los no humanos, como los derechos de los animales o incluso podríamos hablar de los derechos del medio ambiente, pues bueno, creo que lo mencionamos en la primera clase, pero en el caso de Nueva Zelanda, que se le otorgó el estatus de derecho y de responsabilidad a uno de sus ríos, pues eso también es un caso muy interesante a como poner sobre la mesa, ¿no? O sea, hoy en día, aquí en Monterrey, México, hay un debate muy fuerte porque el río que cruza toda la ciudad está tratando de convertirse en una zona natural protegida, pero hay como ciertas cosas, ciertas minucidades dentro de esta concepción de zona natural protegida que a pesar de que desde el 2008 ya tenía esta categoría, sigue cayendo en un vicio legal donde pueden haber intervenciones que van en detrimento de la misma naturaleza del río, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos utilizar el marco legal para efectivamente proteger no solamente el derecho, sino la entidad, ¿no? O sea, independientemente de que el animal o el recurso natural sea o no titular de derecho, creo que lo importante es cómo podemos utilizar este marco legal para efectivamente hacer que se ejerza la protección a la que se aspira, ¿no? Creo que esos serían mis comentarios. Muy interesante, Isabela, muchas gracias. Bueno, mucho de qué hablar de lo que comentaste. En la segunda parte vamos a platicar un poco más sobre esa internacionalización de los derechos humanos, los mecanismos de protección y demás, que pues es parte también de la clase en vivo o de la clase grabada que pues algunos habrán visto y que podemos ir viendo más. En el tema de reconocerle derechos expresamente por norma constitucional a seres no humanos, la experiencia también está en la Constitución del Ecuador, por ejemplo, o en la Constitución de Bolivia. Creo que no hay nadie ahora de Ecuador ni de Bolivia, ¿no? Me parece que no. Entonces, pero ahí hay experiencias más cercanas sobre esto. Pero creo que tú tocaste un punto trascendental en este tema. Yo puedo reconocerle derechos a algo que ni siquiera sea un ser sintiente, como lo es un río. Pues yo pues, no conozco un estudio científico que diga que el agua siente, ¿no? El agua corre, el agua fluye, el agua moja, el agua es vida, pero el agua no sé si siente, creo que no, que ninguno de los elementos de la tabla periódica siente, ¿sí? Y tú tocaste un Incluso el punto agua es muy... solamente, perdón, que incluso el agua no es solamente una parte del río, ¿no? O Claro, sea, sí, el tienes río es razón, yo una estoy hablando, concepción, ajá, sí, 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 sí. sí, de toda esa, de todo lo que conlleva, ¿no? El río, la ribera, el cauce y lo demás. Pero tú tocaste un punto muy, muy importante y es que ¿será que basta con declarar, hacer esa declaración sobre que es titular de derecho? ¿Y cómo hacer valer en la práctica esa titularidad del derecho en los sistemas de Nueva Zelanda que tú planteas, Bolivia, Ecuador, donde se ha reconocido esto, ¿verdad? Y ahí es donde creo que siempre desde una visión pragmática vemos que nada cambia si solo hay una declaración de la titularidad de un derecho, si no existen mecanismos que hagan efectiva esa protección. Y esos mecanismos no pueden recaer nunca en el objeto de la protección, como es el río, un bosque, la naturaleza en sentido general, sino que somos los seres humanos los que estamos llamados a hacer efectivo esos mecanismos de protección. A lo que voy yo no quiero ser con esto simplista, por favor no lo tomen desde esa perspectiva,
es que creo que lo mismo sucede cuando declaramos el derecho a un ambiente sano y equilibrado, titulares los seres humanos, y en virtud de ese derecho nuestro, declaramos zonas de protección, áreas de protección y mecanismos efectivos de protección, que cuando se declara que el titular del derecho es la zona protegida, si no existen mecanismos que lo hagan efectivo. ¿Verdad? Creo que, Mariana, tú eres colombiana. Sí, no sé si hay alguien más colombiano. Lo menciono por esto. La Corte Constitucional de Colombia, aparte que es uno de los tribunales, digamos, con mayor renombre en nuestra región por la jurisprudencia que ha dictado, tiene sentencias muy interesantes sobre el alcance. No digo que los demás estados no, porque miré a Mariana, la tengo aquí en pantalla, lo menciono, y porque conozco la jurisprudencia de la Corte. Tiene sentencias muy interesantes sobre los ámbitos de protección a zonas protegidas de la naturaleza, valga la redundancia, donde el titular del derecho sigue siendo la persona. ¿Sí? Sigue siendo la persona. Incluso, tú habrás visto, Mariana, bueno, tú eres abogada, ¿verdad? Este tema, no, pero tú eres politóloga, me recuerdo, Politóloga, ¿verdad? sí. Sí, este tema del oso chucho, ya no te veo. Sí, sí. No, sí, es que estás ahorita. Sí, este tema del ocho chucho, entiendo que es una especie de un mamífero en la cual en algún momento dado se planteó un habeas corpus, para que todos nos entendamos, a favor del animal, ¿sí? Porque es una especie endémica colombiana en peligro de extinción y estaba en un zoológico en condiciones que no garantizaban digamos, su subsistencia, ¿no? La Corte llegó a la conclusión de que el titular del derecho no es la especie animal, somos las personas. Y aún así lo protegió. No sé si con eso lo ves, Isabela. Yo soy más de esa idea. Yo sostengo que las personas somos los titulares y que si queremos proteger la naturaleza, como lo tenemos que hacer, y las especies animales, vegetales, minerales, creo que no es necesario cambiar la teoría de los derechos para lograr esa protección, ¿verdad? Si ya de por sí, con Álvaro, que comparto, no deja de ser un tanto complicada la teoría de la dignidad en términos, digamos, más profundos, creo que no merita problematizar más esta teoría de los derechos humanos, reconociendo derechos a otros titulares que por sí mismos no van a ser capaces de reclamar la protección. No sé si con eso te respondo. Yo, tal vez tengo una visión un poco más clásica de los derechos, pero me parece que llegamos al mismo objetivo de protección, de preservación, de no explotación irracional, conservando la teoría donde está ahora, del lado de la persona, su dignidad y sus derechos. No sé si con eso ¿verdad? Un tema muy importante que ver también, y ahorita te doy la palabra, es el que Norberto Bobbio, este gran pensador italiano, decía, el problema de los derechos humanos, hoy, él decía en el siglo XX, en el siglo XXI sigue siendo lo mismo, ya no es el problema del fundamento, ya no es el problema en qué se basa para decir que somos titulares del derecho. No, decía Bobbio, el problema de los derechos hoy es el de su efectiva protección. Creo que ahí es donde tenemos que ir, ¿verdad? Y vamos a hablar de esto cuando hablemos de mecanismos de protección. Tengo tres personas más. Fabián, te tengo pendiente. José, por favor. Sí, José Ceballos. Gracias. Solamente insistir un poquito en que traje el tema porque estuve mirando otras presentaciones, incluida una que desarrolló José Thompson, que tiene que ver con todo el equipo de trabajo, el Tribunal Superior, perdón, con el tribunal que trabaja todo lo relativo a derechos humanos. Y al mismo tiempo, creo que era importante que pudiéramos ponernos de acuerdo en eso, porque a veces pasa mucho tiempo y uno termina restando calidad y cuando uno lo ve en grandes eventos, ese tipo de planteamiento, pues uno quisiera que se tocara el tema como es. Yo estoy de acuerdo con el profesor, eso es un elemento importante. Ahora, la diferencia entre el ser humano y lo
y el medio ambiente y los ríos y ese tipo de cosas, también coincido en que no es posible hacer un planteamiento cuando estamos hablando de seres humanos que se vieron en la obligación de generar movimientos para que se les respetaran sus derechos, con respecto a un elemento importante, pero que no tiene la misma calidad e importancia que los seres humanos, pero los seres humanos sin eso, sin el agua, sin el río, sin el mar, sin la vegetación, sin los animales, no puede llegar a sobrevivir. Entonces son seres vivos que tienen una función que nosotros podemos valorarla, pero tal vez ellos no la entienden así por su composición. Entonces, en ese sentido, todo lo ecológico, todo lo natural, toda la protección del medio ambiente que está ahí y nos sirve a nosotros los humanos, muchas veces también es monopolizada, a los humanos nos privan de eso, o por falta de educación tal vez nosotros tampoco nos preocupamos por eso. Cuando digo nosotros, somos muchas otras personas, ¿no? Pero ciertamente un animal es valioso en la naturaleza. Nosotros somos parte de la naturaleza. El río es vital para nuestra vida. Toda la vegetación y los alimentos son vitales. Entonces yo quiero insistir en que eso nos da calidad de vida. Y cuando se nos quita, están afectando nuestros derechos. Y cuando los maltratamos, estamos arriesgando nuestra convivencia. Y estamos arriesgando también las condiciones de vida de todos. Quería insistir en esos dos elementos porque aunque no es lo mismo, no es tan fácil separarlos, a nosotros y a los demás. Por ejemplo, yo siempre critico muchas veces aquí en República Dominicana que cuando alguien le quita la vida a una persona, sea la policía, o sea el narcotráfico o la delincuencia, la familia que vio que su pariente fue liquidado delante de ellos, reaccionan diciendo, no fue a un perro que mataron, fue a un humano. Entonces es cierto, nadie tiene derecho a liquidar a un humano en contra de toda la libertad y los derechos, pero tampoco al perro en un sentido, ¿no? Es decir, que uno por ahí lo ubica y dice, aquí hay un problema serio de educación, de validar eso. Y yo creo que hay que hacer conciencia en esos aspectos para poder avanzar. El caso de la mujer, hay muchísimos casos. La sufragista, y yo diría, Isabela hablaba de que muchas veces el hacer válidos los derechos humanos tiene que ver con movimientos sociales o con acciones, no dijo hoy esta palabra, pero que también son políticas que le pone atención a esto. Entonces, ciertamente, ¿cuánto costó el derecho de la mujer a votar, por ejemplo, a ellas? ¿Por qué surgieron las sufragistas? ¿Y qué pasaron? ¿En cuánto tiempo fue que se hizo se tomó algún tipo de atención para que la mujer votara? Por poner un caso, ¿no? Ahora, la mujer, los esclavos y las personas que no eran parte de la alta jerarquía vivían sometidos constantemente y eran humanos. ¿Cuántos indígenas no llevaron a Europa para ver si era verdad que se le podía llamar humano? Hay cosas planteadas por ahí. Y aunque ahora hemos avanzado por las luchas, pero no hemos terminado porque hay gente que no lo entiende. Hay personas humanas que creen que son los únicos humanos que tienen derecho a todo en la vida. Y sigue entonces todo el movimiento por un respeto a la dignidad humana. Muchas gracias, José. Muy interesante la reflexión. Destaco dos cosas muy concretas y por el tiempo voy a ser muy breve. No quitó la titularidad de los derechos en la persona. Así lo entendí yo. O sea, entiendo, la naturaleza es valiosa, todo es una cadena que si usted trastoca o altera uno de los eslabones, todo se puede echar a perder, pero sigue siendo la persona el centro, ¿no? La persona, el ser humano. Y lo Totalmente de otro acuerdo. muy importante que usted plantea es la educación, no solo como derecho, sino, lo voy a decir con mis palabras, el alcance transformador que tiene la educación en la persona, en las familias, en las comunidades, en la sociedad. Sí, la educación, ese ya es el tema que ustedes están estudiando, es lo que permite al ser humano ser libre. Sí, la educación es no solo el bagaje de conocimientos,
digamos, de tradiciones, de cultura, sino en sí es lo que nos permite tomar decisiones, saber qué es, ¿sí? Lo que es mejor para mí, para mi comunidad, para mi familia. Sí, la educación se convierte hoy en día en un elemento esencial de la existencia de una vida digna en sociedad, ¿verdad? La educación. Gracias, José. En el orden, Fabián, ya vimos la mano. Gracias, Fabián. Gracias, Mariana, por el libro. Muy interesante. Buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Se ¿Sí? escucha perfectamente. Bueno, primero que todo, agradecer la incorporación. Yo y algunos más nos incorporamos más tarde que el resto al programa. Por eso no estuvimos en la primera clase grabada. No nos pudimos presentar, sin perjuicio que al menos yo la vi, la clase que tuvieron en vivo la vez anterior. No pudimos estar, pero la vimos en versión grabada. Yo soy de Chile, vivo en Punta Arenas, que esto es la Patagonia chilena, región de Magallanes y Antártica chilena. Soy abogado y me dedico principalmente al derecho administrativo, que es una rama del derecho público abocada a la relación principalmente de los particulares con la administración del Estado y la relación de la administración del Estado con sus funcionarios también. Eso grosso modo, es como lo que hace el derecho administrativo. Y hablaron muchas cosas, muchas de las cuales no estoy de acuerdo, muchas sí, y por eso quiero agradecerles y les pido también que traten de comprender que voy a ser un poco polémico en algunas cosas quizás. Algunas polémicas son también con fines muy académicos y podamos conversarlas, otras las creo muy profundamente. Pero con mucho respeto las voy a ir planteando. Primero, discrepo mucho con el profesor Evia, Álvaro Evia, que él ponía en duda esta noción de la dignidad basada en la naturaleza, a que hacía referencia al menos tangencialmente el profesor Cordón. Creo que creo que la dignidad humana es el fundamento de los derechos humanos, ¿ya? Y creo que la dignidad humana tiene su origen en la naturaleza humana. Y creo que si no encontramos el origen de la dignidad humana en la naturaleza humana, no es posible hablar de derechos humanos. No es posible, porque significaría que los derechos humanos están sujetos a cualquier criterio que siempre va a ser arbitrario o subjetivo o dependiente de circunstancias ajenas a la propia esencia de ser humano. Va a estar sujeto al triunfo de una mayoría, al triunfo de una idea política, al triunfo del que es más fuerte, y el derecho humano no va a arrancar, en definitiva, de la única condición que tiene, que es la pertenencia a la especie humana. Y así hemos tenido muchos casos en que las mayorías han aplastado los derechos de las minorías. El hecho de que de los derechos humanos estén asentados, fundados en la dignidad humana y esta en la naturaleza humana, hace que los derechos humanos tengan una de sus notas esenciales, que es ser incluso contramayoritarios. La mayoría puede decir que los judíos no son personas, pero los judíos no dejan de ser personas porque la mayoría lo diga, ¿ya? La mayoría podría decir que las mujeres no voten, pero no por eso las mujeres van a carecer del derecho a la igualdad, ¿ya? La mayoría podría decir que los no nacidos, que son miembros de la especie humana, no son humanos y por eso pueden ser eliminados. Porque si hoy día en muchos países el aborto se permite, es porque se les priva de su condición de seres humanos. Porque si no, lo que estaríamos haciendo es aceptar de que seres humanos estén siendo eliminados porque no carecen de esos derechos. La única forma que yo tengo para poder permitir el aborto legal, libre, sin ninguna causal, es porque yo asumo de que ese ser no es miembro de la especie humana. Y eso es una decisión. Es una decisión que puede o no estar fundada en la evidencia, o puede que no. No estoy de acuerdo con lo que dijo Mariana, de que los derechos humanos son una lucha. Los derechos humanos no son una lucha. Puede que la lucha me ayude a sostener o avanzar en el campo de los derechos humanos, pero los derechos humanos no son lucha, no lo son, ¿ya? Y han habido épocas en que la lucha ha avanzado, por supuesto, y ha permitido el afianzamiento de los derechos humanos, no tengo ninguna duda de ello. Pero hay épocas en que no.
los derechos humanos, si fueran lucha, justamente dependería su alcance de esta, pero no. Los derechos humanos no dependen de cuánto un pueblo, una sociedad o un grupo está dispuesto a luchar. Los derechos humanos son siempre, siempre han sido. Cuando en Roma, el esclavo era considerado una cosa, ¿cierto? No por eso dejaba de tener derechos humanos, los tenía. Lo que pasa es que esa sociedad era incapaz de reconocerlo, era incapaz de verlo. Los romanos tenían una noción, ¿no? Los romanos consideraban, por ejemplo, que la esclavitud era propia del derecho de gentes, porque decían, en todos los pueblos se practica la esclavitud, pero decían, es en definitiva igual contraria al derecho natural. Incluso ellos lo reconocían, porque decían los romanos, es propio del hombre la libertad. Hay también un tema del término hombre, es otro punto. La voz hombre viene de homo, por supuesto, viene del latín. Hombre quiere decir humano. Lo que pasa es que en alguna época, obviamente, algunos varones, vir es la palabra latina para el varón, se apropiaron del término. Pero las mujeres son tan hombres como los varones. ¿Ya? Al revés, lo que se hizo fue transformar el término hombre por cambiarlo por persona. Acá en Chile se cambió, de hecho, la Constitución antiguamente decía los hombres nacen libres igual en dignidad y derechos. Y se cambió a persona para hacerlo inclusivo, pero con la voz persona yo creo que se pierde algo fundamental, que es esto que hablaba al principio de la naturaleza. Porque con persona también surge la idea de la persona jurídica. Y la persona jurídica, la empresa, la corporación, ¿cierto? No puede ni tiene la misma dignidad que tiene, por supuesto, el ser humano, el hombre. Otro punto es a propósito del origen anglosajón que dijo usted, profesor Cordón. Eso yo lo comparto para muchos países. Yo sé poco, soy bien ignorante, la verdad, en materia del sistema interamericano de derechos humanos. En parte por eso ingresé al diplomado, para conocerlo. Es un campo al que no me dedico. Pero sí hay algo que tengo claridad, que hay toda una corriente muy fuerte, muy poco estudiada, al menos lo que yo he leído hasta el momento del diplomado, que es el, el desarrollo del concepto de los derechos humanos a raíz de la tradición que podríamos llamar romano-continental o española, si se quiere. Usted algo dijo de la escolástica, que es muy fuerte. Los Ujú. fueros que fueron dados, ¿cierto?, en la península para determinados municipios, ciudades, son muy protectores en materia de derechos humanos y muy anteriores incluso a la Carta Magna. El fuero de Sí. León, por ejemplo, ¿cierto?, el fuero de Burgos y otros fueros que eran verdaderas declaraciones de derechos muy fuertes. Incluso en el mismo proceso de la conquista, el descubrimiento y conquista, eh, la corona se cuestionó no solo si moralmente estaba bien lo que estaba haciendo, que es el único pueblo conquistador que se ha preguntado, oye, ¿estará bien lo que estoy haciendo? ¿Estará correcto? Con la conocida, no sé si todos la conocen, la polémica de Indias, donde usted citó en la clase anterior a Bartolomé de las Casas, o alguien lo citó en una de las clases grabadas, no recuerdo, Fray Bartolomé de las Casas, él fue uno de los que participó en la polémica de Indias. Oye, ¿estará bien esto? Y se discutió a muy alto nivel, finalmente, las razones que podían o no justificar la conquista, obligar a los naturales, ¿cierto?, al trabajo, incluso forzado. Eso se discutió intelectualmente. Y el resultado de eso es realmente notable. Francisco Vitoria tuvo una participación fundamental en tratar de justificar los títulos. Uno podrá estar de acuerdo o no con los títulos de la conquista, uno podrá decir, oye, los títulos realmente son como la mona, uno podrá decir, oye, no tampoco se cumplió, no hubo respeto por la dignidad de los naturales, eso no tengo ninguna duda que se puede discutir, pero lo que no se puede discutir es el desarrollo intelectual muy profundo que hubo para tratar de justificar un proceso de por sí muy difícil y que en esa época la propia corona tenía conciencia de que era un hecho muy grave, que los podía Ujú. llevar al infierno incluso. El rey tenía miedo de irse al infierno por esto. Él decía, esto puede estar mal, estar mal. Y esta tradición tuvo algún derrame en algunos países, por ejemplo en Chile. En Chile, a propósito de la constitución que se citaba este proceso fallido, en Chile hoy día rige una constitución que tiene una concepción filosófica muy clara. Es una concepción y un naturalista aristotélico-tomista que sigue vigente, que curiosamente, porque fue generada en el gobierno militar, pero curiosamente ha sido de algún modo votada 4 veces de manera favorable. Plebiscito del 80, del 89, 2022, 2023. Y es una
constitución que tiene una profunda convicción de respeto de los derechos fundamentales. No tengo ningún lugar a duda, sé que el profesor Evia acá va a opinar muy diferente, pero es la constitución que más ha protegido los derechos humanos en Chile. Pero tiene una concepción que escapa de la vertiente anglosajona. De hecho, es más, la constitución hasta antes de una reforma que hubo hace poco, no usaba ni siquiera la voz derechos humanos, lo usaba una sola vez, a propósito del terrorismo, para decir de que el terrorismo es por esencia contrario a los derechos humanos. Pero el concepto que usa la Constitución chilena hasta el día de hoy es los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Así los llama, ¿ya? La Constitución asegura a todas las personas, ¿cierto?, los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Y parte de la base que estos derechos esenciales son anteriores al Estado. No requieren que el Estado los garantice en la Constitución. Los Estados existen, perdón, los derechos existen, aunque el Estado no los reconozca. El Estado tiene el deber de reconocerlos, pero si no los reconoce, no importa, igual el derecho existe, ¿ya? Y esta Constitución, en esta línea que estoy hablando, parte incluso en su artículo primero hablando de la persona, del hombre decía antes, ahora habla de la persona. Primero, las personas nacen libres, igual en dignidad y derecho. Segundo, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Tercero, la Constitución, el Estado debe garantizar la autonomía de los cuerpos intermedios. Cuarto, el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común. El Estado aparece recién en cuarto lugar. Primero la persona, el individuo. Segundo, la familia. Tercero, el grupo intermedio. Y en cuarto lugar recién el Estado. Y esta es una tradición que arranca de esta vertiente románico continental, ¿cierto? Española, si se quiere, y que no ha necesitado de un desarrollo anglosajón mayor, al punto tal de que el Tribunal Constitucional chileno ha dicho en varios fallos que la norma suprema del ordenamiento jurídico en Chile es la Constitución, es la Constitución. Y lo que es un límite a la soberanía del Estado, al ejercicio del poder, son los derechos esenciales, aunque no estén reconocidos en un tratado, no importa. Pueden estarlo, bien, pero si no está, no importa. El límite es el derecho que el Estado debe reconocer, pero si no está, no deja de existir el derecho, ¿ya? Eso, por ahora, les agradezco su paciencia. Muchísimas gracias, Fabián. Veo la mano levantada de Álvaro, le voy a dejar que usted comente. Yo quería solamente hacer una pequeña acotación. Respecto de lo que decía Mariana, a mí me parece que Mariana lo que estaba haciendo, entendí, era parafraseando la obra del profesor Niken, quien refiere que los derechos humanos son el resultado de la lucha frente a la opresión. Eso es. Y es resumir en muy pocas palabras, así lo entiendo yo, la historia de la humanidad, del derecho constitucional y de los derechos humanos. Creo que ese es el punto, ¿no? Para los derechos, obviamente, son facultades, potestades, libertades, pero que usted mismo lo mencionó, Fabián, han sido resultado de una lucha, de un reclamo, de movimientos, ¿verdad? A lo largo de la historia. Totalmente de acuerdo con lo que refiere en cuanto al concepto de hombre. Lo que pasa es que hoy en día, y usted también lo comentó, con el uso, digamos, no tan apegado al concepto original del término hombre, entendemos muy bien que cuando hablamos de hombres y mujeres estamos incluidos todos, ¿no? Todos y todas, ¿verdad? Un poco eso, pero totalmente de acuerdo con lo que usted dice. Por eso es que la Convención Americana en el artículo 1.2 dice que por persona a los derechos que reconoce la Convención se los reconoce a la persona, y por persona entiende todo ser humano. Ahí cerró, ¿verdad? No persona jurídica, que obviamente ejerce algunos derechos como colectivo de personas que es, pero no por sí mismo como ficción legal que es una persona, ¿no? De acuerdo con lo que menciona de los antecedentes más allá de donde siempre los estudiamos, no hay, digamos, aquí una especie de imperialismo histórico donde siempre anclamos la historia de los derechos en la Magna Carta Libertatum, siglo XIII, y hay antecedentes ibéricos previos. Están las Cortes de Aragón en el siglo II, en el siglo XII, están el Justicia de Aragón en las Cortes de Aragón. O sea, hay muy interesantes antecedentes que vale mucho la pena comentar. Y lo último, como este es un diálogo, ¿verdad? Cuando yo me refería un poco a esa
raíz anglosajona, o mejor dicho, más propiamente estadounidense, me refería en concreto al concepto de constitución escrita como norma suprema en la que se reconocen los derechos. Ese es un concepto evidentemente estadounidense. A eso me refería, ¿verdad? Si uno analiza en el plano histórico, en Europa costará todavía varios años más que se cristalicen en una constitución como texto, digamos, blindado por un sistema jurídico que impida la modificación antojadiza. Estoy hablando con usted como que solo fuéramos abogados, pero para que nos entendamos, sí, no existe en Europa en esa época, ¿verdad? Este es un concepto propiamente estadounidense, tan es así que, al igual que como usted lo refiere de la Constitución chilena, nunca la Constitución de Estados Unidos habla de derechos humanos, habla de derechos. Sí, el concepto de derechos humanos vendrá después, tan después que prácticamente no es el primer documento, la Declaración Universal, pero sí es, digamos, el cambio de paradigma del concepto y de la perspectiva de los derechos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Será a partir de ese momento que se hace algo más común, algo más propio, el hablar de derechos humanos. A eso me refería un poco con el concepto estadounidense, pero muy interesante. Me encanta que podamos debatir y que podamos plantear ideas de esta manera. Paula, usted tenía levantada la mano, no sé si todavía quisiera, el tiempo es de ustedes. Era un ejemplo de algo que está pasando aquí en Guatemala con un río, que yo le Sí, había hecho el sentido con lo que había comentado Isabela, pero creo que ya se fueron de ahí, entonces no pasa nada. Otro día hablamos no, de... como usted Sí, diga, sí, no tengan pena. totalmente interesante. Solo para, como yo también soy guatemalteco, ¿qué río será? El Ah, Motagua. el Motagua, ajá, Claro, justo. Sí, claro, sí, ese es todo un tema que incluso nos puede traer consecuencias internacionales, ¿no? ya ha Porque es un traído, río creo. que nace en Guatemala, pero que desemboca en el Atlántico del lado de Honduras y del lado de Ujú. Guatemala por falta de protección, ¿sí? Por falta de medidas, de normativa, tal vez de normativa no, pero sí de hacer efectiva esa normativa. Es un río extremadamente contaminado que obviamente entre el caudal va corriendo, más contaminado está y más daño hace, pues por donde pasa y por la imposibilidad de hacer uso del río como sería, ¿verdad? En condiciones óptimas. Gracias, Paula. Tengo dos manos levantadas más. No sé cuál es el orden, pero porque lo mencionó tal vez Álvaro, por favor. Sí, ahí me escuchan. Perfectamente. Bueno, sí, yo no pongo en duda que que los derechos humanos se funden en la dignidad, ¿sí? Como que eso es así, no se puede poner en duda, es real. Eh, lo que sí me causa duda es que la dignidad sea algo de la naturaleza humana. A eso me refería. Eh, como que la dignidad venga con una naturaleza, ¿sí? Y eso también me parece tramposo porque es algo que reconocemos nosotros en nosotros mismos. Entonces, como decía también, cualquier animal, si pudiera razonar, se sentiría igual de digno que nosotros. Y no sé, si los perros razonaran, pensarían que los perros son lo más digno del humano, no sé, del planeta. Eh, mi rollo es con la idea de naturaleza humana y que la dignidad esté vinculada a algo natural, ¿sí? Eh, Mm. y pienso que no es necesario ligarlo a la naturaleza humana. Como que, como escribía en el chat, y como dijo el profesor, la dignidad funciona como un anclaje, ¿no? Como un fundamento, como un piso. Eh, y en ese sentido es lo que en matemáticas se conoce como una acción, como algo que es evidente y que si lo retiramos se cae todo un sistema. Entonces no podemos retirarlo. Eh, Mm. pero ese axioma es una construcción humana, no es algo de la naturaleza. Puede no existir también, solo que acordamos en que existiera, porque de eso depende todo un sistema.
Y el sistema de los derechos humanos es tal vez la construcción humana más importante que hay. Es como lo que permite que el mundo funcione relativamente de un modo decente, digamos, eh, como funcionaba. Entonces, esa es mi reflexión más que nada, como poner en duda esta idea de que la dignidad sea algo de la naturaleza. Eh, Pienso que ni siquiera es necesario que sea así porque la dignidad es un axioma, es algo que nos inventamos, un valor, como sus propias palabras lo dicen, eh, y desde ahí hacemos depender todo un sistema de derechos que obviamente se funda en ese valor, y que si retiramos ese valor se cae todo el sistema. Entonces, no lo hagamos. Yo tengo claro que los derechos humanos se fundan en la dignidad humana y no, ni siquiera puedo poner en duda eso, porque sería ridículo. Eh, lo- Otra cosa que me causa duda, digamos, esta diferencia entre ser humano y persona, ¿sí? Que si son idénticos, si es lo mismo, ¿por qué hablar con dos palabras distintas? O sea, si la dignidad humana es de las personas, eh, ¿por qué hablar de ser humano entonces? ¿Por qué no hablar solo de persona? O solo de ser humano, no sé. Pienso que hay una diferencia y esa diferencia tiene que ver con justamente que hay un momento en que valoramos a los seres humanos de un modo distinto entre ser humano y persona. Creo que eso no puede ver en la realidad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el asunto del aborto que decía Fabián, por ejemplo, nadie duda que un embrión sea un ser humano. Obvio, no es un zapato, es una vida humana. Em, pero no tiene el mismo estatus que un ser humano nacido. Eh, no le reconocemos el mismo valor. Em, y eso es así, ¿no? Como en verdad no le reconocemos el mismo valor. No, entonces, ahí uno puede diferenciar entre un ser humano y una persona. ¿Sí? El- el- Hay una diferencia entre ser humano y persona, claro, y es porque tienen distinto valor, porque si no, no existiría esa diferencia de concepto. Pienso yo, no sé. Em, en lo que sí estoy, lo que no estoy de acuerdo con Fabián, es en haber nombrado al gobierno militar como un gobierno militar y no como una dictadura en un curso de derechos humanos. Eso me parece extraño, ¿sí? Como el gobierno militar en Chile fue una dictadura, y eso en un curso de derechos humanos no podemos dejar de decir. ¿Sí? Eso. Gracias, Álvaro. Tenemos muy poco tiempo y sí quiero escucharles. Tal vez les voy a pedir que reduzcamos, si podemos, a 5 minutos la intervención, ¿verdad? Yo le contesto un punto muy concreto, Álvaro. Los abogados nos complicamos la vida. Yo estoy muy consciente de eso. Y en términos jurídicos, sí hay distintas clases de personas. Está la persona individual, natural, humana, y está la persona jurídica, legal o colectiva, ¿verdad? Por ejemplo, una universidad que adquiere personalidad jurídica, son conceptos muy legales, es una persona jurídica que igual puede contratar por vías laborales, por vías civiles, por vías mercantiles, y a eso es a lo que hacía la diferencia Fabián entre persona individual, humana, y persona jurídica, entendiendo que la dignidad reside solo en las primeras, la persona humana, hombre, mujer. Las segundas no están dotadas de esa dignidad, pero él hacía esa aclaración, esa necesaria aclaración de que hablamos en derechos humanos de personas individuales, naturales o físicas, ¿verdad? Por lo demás, en el orden que tengo, José Ceballos, por favor. Sí, me parece muy interesante el planteamiento de Fabián, solo que hay algunos elementos que yo creo que habría que profundizarlos.
o clarificarlo un poquito más. Yo sé que hay poco tiempo y creo que él tiene la palabra solicitada también, pero por ejemplo, él parte de un criterio que yo estoy de acuerdo en el sentido de que no porque la mayoría diga tal cosa, es verdad. En el caso de los derechos humanos, me gustaría también que pudiéramos aplicarlo al contrario, porque hasta ahora la minoría es la que ha dicho cómo son las cosas, aunque no sean así. Me refiero a que cuando se exigen derechos humanos o se, o se plantean que no existen o que no se están cumpliendo, la reacción de quien lo puso en la Constitución tal vez no es el de la mayoría, sino el de la minoría. Entonces, tal vez si dijéramos el hecho del por qué la minoría dice que tal cosa tiene que estar en la Constitución, debe llevarnos a una reflexión de si eso es también posible. Y partiendo de la minoría a la mayoría, que tal vez no es lo más importante, pero tiene que ubicar, creo yo que debe ubicarse cada cosa en su lugar, yo pienso que los derechos humanos están en muchas constituciones. No completo, por eso los derechos humanos superan cualquier constitución con respecto a derechos universales. ¿Por qué? Porque al considerarlo, mucha gente entra en moda o quiere estar bien con la comunidad internacional o no sé qué, cuántas dictaduras no tienen en su constitución, inclusive más elementos de los derechos humanos que cualquier país democrático. Lo cumplen. Es un aspecto que debemos preguntarnos, cómo es que se van dando las cosas a través de la historia. Ahora, el hecho de que se hable, porque hay argumentos que cómo surgió la palabra hombres y que eso implica a todos los seres humanos, podría estar implicando, yo no digo que Fabián esté planteando que debe ser así, pero de hecho, hombre y mujer, un género no sustituye el otro. Entonces, no hay por qué pensar que cuando se habla de hombres se está hablando de las mujeres, porque hay cuestiones biológicas diferentes, pero hay derechos diferentes y hay una serie de comportamientos que surgen a partir de esa creencia que nos lleva a nosotros los hombres a pensar que realmente la mujer no tiene derecho a decidir. Y si lo tiene, conmigo no sigue, o la maltrato, o yo tengo derecho a golpearla por eso. Es decir, yo no digo que Fabián está diciendo eso, lo que digo es que lo que se establece a partir de ahí es una reflexión para darnos cuenta de cosas, como decía un amigo mío, sacerdote jesuita, Manolo Massa, que tenemos que darnos cuenta que hay cosas que se dan por sentadas en este mundo y tienen como 10 siglos que están de pie. No sé si me captan. Entonces, por ahí me gustaría seguir conversando, aunque tampoco creo que por el tiempo podamos terminarlo ahora, pero creo que esa intervención de Fabián ayuda a pensar en esa dirección. Gracias. Muchas gracias, José. ¿Verdad? 5 minutos, por favor, Fabián. Gracias. Gracias. Sí, lo que pasa es que creo que yo quizá me expliqué mal. Pero Álvaro Evia, él efectivamente dice, yo fundo los derechos humanos, pienso que es evidente que están fundados en la dignidad, pero a él le dificulta el hecho de que la dignidad humana esté fundada en una especie de naturaleza humana. Porque él dice están fundadas en un acuerdo, en una construcción, la más importante incluso dice. Pero eso es muy riesgoso, porque cuando uno funda la dignidad humana en una construcción, basta que cambien, ya sea por un movimiento más fuerte aún, ¿cierto? Esa construcción o esa creencia para que se cambie esta concepción de los derechos humanos. La religión, yo no sé si hay alguien acá y no quiero ser irrespetuoso, de verdad, pero la religión que más crece en el mundo es el Islam, ¿ya? No es el cristianismo. El cristianismo es la religión más grande todavía, con el catolicismo y sus vertientes, pero la que más crece es el Islam. En Europa, los que han estado saben que el Islam está creciendo de manera exponencial. Y el Islam tiene una visión sobre los derechos humanos muy diversa a la que se ha ido construyendo al alero de la concepción que se ha forjado en Occidente. ¿Ya? Si yo fundo la dignidad humana en lo que la mayoría crezca, va a llegar un punto en que la concepción que se tiene de los derechos humanos
va a ser modificada. Y Álvaro me va a decir, sí, pues obvio, pues sí cambió la mayoría. Bueno, pero es que la concepción, al menos que yo estoy señalando de los derechos humanos, aunque quede una sola persona sobre la Tierra que opina diferente, da lo mismo. Los derechos humanos siguen fundándose en la dignidad humana, la que se funda a su vez en la naturaleza humana, aunque sean 8.000 millones de personas que plantean otra cosa. No importa que la mayoría construya otro concepto de derechos humanos, en último término, los derechos humanos únicamente pueden estar fundados en la naturaleza humana y eso sí tiene consecuencias. Porque en la medida que van cambiando las mayorías, cambia el cómo se regula y así aparecen grupos que pueden promover, por ejemplo, los derechos para un río, ¿ya? Que en buena cuenta pueden terminar afectando a los derechos esenciales que emanan de los seres humanos que se sirven de ese río de alguna manera. Yo no estoy en contra, por supuesto, que se cuide la naturaleza, estoy con lo que decía el profesor Cordón. Tenemos que tener una mirada protectora de la naturaleza, eso es evidente, pero en ningún caso estimo que eso arranca de ciertos derechos que pueden ser dados. Cuando yo construyo la dignidad humana de una manera distinta a la naturaleza humana, justamente ocurre eso. A ciertos grupos humanos les privo de derechos de acuerdo a las ideas que en un momento dado de la sociedad estén primando, ¿cierto? Y le doy derechos a otros grupos que no son miembros de la especie humana, ¿cierto? Y que en definitiva van a ir en perjuicio de la propia dignidad humana. Por eso el fundamento no es baladí, no es una cuestión, yo pienso que esté como superada completamente, ¿ya? Es una cuestión que es difícil, por supuesto, y estoy de acuerdo, sí, de que el hecho de que esa discusión exista no puede detenernos en una lucha por la promoción de los derechos humanos. Muchas gracias, Fabián. Y Isabela, por favor. Qué interesante tener a tantas perspectivas tan diversas. Creo que todos hablamos desde nuestro conocimiento y desde la manera en que percibimos esta materia, ¿no? No me quiero extender mucho, ojalá pudiéramos tener más espacios para intercambiar ideas, pero creo que es importante también agregar que los derechos humanos tienen la condición de progresividad implícita dentro de ellos, ¿no? Y que sí necesitan tener esta flexibilidad de ir evolucionando conforme la sociedad va cambiando. Por ejemplo, el derecho al libre tránsito no es lo mismo el día de hoy en el contexto socioeconómico y político que tenemos versus lo que era hace 50 años, 60 años, ¿no? Y siempre ha sido como un derecho humano, sin embargo, no tiene como el mismo alcance. Creo también que a mí me gustaría mucho que nos lleváramos como de reflexión el entender qué sucede una vez que hoy en día nos damos cuenta que hay derechos humanos que están siendo vulnerados por estados, ¿no? O sea, cuando se le niega el debido proceso a ciertas personas que son privadas de su libertad, que lo hemos visto en condiciones muy recientes en Estados Unidos, o cuando se le niega la ayuda humanitaria a un país que está en situación de guerra, ¿no? O sea, creo que estamos en una coyuntura muy importante el día de hoy para estar estudiando los derechos humanos y pues bueno, reitero que estoy muy contenta de poder intercambiar con ustedes. Muchas gracias, Isabela. Yo quiero, por temas de tiempo, agradecerles. De verdad que ha sido muy enriquecedor. Realmente me quedo muy satisfecho de este debate. Puede ser que hayan temas en los que no nos pongamos de acuerdo, y esa es la academia, para eso existe la discusión y el debate, pero creo que en términos generales yo por lo menos me llevo no solo una muy buena impresión de ustedes, de ese interés por la materia, de esa lectura que se ha hecho, sino también muchos temas, muchos conceptos que me permiten una mayor reflexión y que desembocan al final de cuentas en esa importancia que tiene el estudio de los derechos humanos y la importancia cada vez más actual, más viva que los derechos humanos adquieren en el contexto de nuestros países. Ha sido un verdadero gusto, un deleite estar con ustedes. Tienen allí la clase grabada de esta tercera sesión
y pues agradezco a quienes enviaron la segunda evaluación, la evaluación calificada. Solamente 10 personas la han enviado. Les agradecería mucho que quienes no lo han hecho, que la carguen, y en los próximos días pues estaremos calificando y otorgando la nota correspondiente. Gracias al profesor Nahui, al profesor Alipio Nahui, al profesor Puac también. Les cedo la palabra si ustedes quisieran cerrar esta segunda sesión, que repito, ha sido muy enriquecedora y muy gratificante. Muchísimas gracias.